Estamos iniciando la transmisión de Derecho para Todos a través de Radio IUS Interactiva. Soy el licenciado Jorge Hernández Morán y estamos listos para iniciar una emisión más, como les decía, de Derecho para Todos. Esta tarde vamos a tener un tema, como la gran mayoría de los programas. Vamos a hablar de algunas situaciones que tienen que ver con el COVID-19, pero antes quiero recordarles que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en donde está abierto el Messenger para que a través de este sistema puedan enviarnos sus preguntas, comentarios acerca del tema del cual vamos a platicar el día de hoy, y también a través de Messenger pueden enviarme sus sugerencias de diversos temas que quieran que toquemos en diversos programas de Derecho para Todos. También les dejo mi número de celular, el 55 66 11 93 87, para que si también a través de WhatsApp quisieran hacerme alguna pregunta, comentario o sugerencia, bueno, estamos también atendiendo estos mensajes a través de WhatsApp. Y les recuerdo, sigan a IUS Interactiva a través de sus redes sociales. Ya hay Facebook, hay, Instagram, y hay un canal de YouTube en donde, si no tuvieron la oportunidad de seguir su programa favorito en vivo, verlo y escucharlo, bueno, también pueden en un rato que tengan ver el video que se sube al canal de YouTube de Radio IUS Interactiva. El día de hoy vamos a platicar de un tema legal que tiene que ver con el COVID-19. Recordemos que esta pandemia de COVID-19, coronavirus, ha generado, además del grave problema de salud, también graves problemas económicos, y no se diga implicaciones legales. Es una situación que ha sobrepasado a todos los aspectos de la vida, y bueno, es importante saber qué podemos hacer en cómo atacar estos problemas legales que se han generado a través de, o por consecuencia del COVID-19, del coronavirus. Pero antes de entrar al tema del cual vamos a platicar el día de hoy, quisiera comentar con ustedes una nota que me parece relevante, que nuestra jefa de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya anunció o presentó el plan gradual hacia la nueva normalidad. Es decir, cómo se planea que todos los habitantes de la Ciudad de México regresemos a una normalidad, si así se le puede llamar, a partir del día 1 de junio, pero hay algunas situaciones relevantes a destacar. En este anuncio se estableció que la Ciudad de México seguirá en semáforo rojo hasta el día 15 de junio. Es decir, al parecer no va a ser el día 1 del próximo mes cuando se reinicie o se empiece a implementar este plan de regreso a la nueva normalidad. También algo muy importante y que creo que a todos nos preocupa es el tema de las escuelas. ¿Cuándo van a regresar a clase todos los alumnos? Bueno, se prevé que esto sea en agosto de este año, pero también ahí hay discrepancia con el gobierno federal, pues el gobierno federal dice que hasta que el semáforo no esté en verde no podrán regresar a clases. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede, si es en agosto o si es hasta que el semáforo respecto de la Ciudad de México ya esté en verde. Y otra situación importante, sobre todo porque con este encierro que hemos venido guardando desde hace más o menos 2 meses, bueno, ya el estrés ha atacado a muchos de nosotros, y bueno, se prevé con este plan que anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que para el día 1 se abrirán algunos espacios públicos como parques
y de alguna manera, guardando la sana distancia, bueno, empezar a convivir como lo hacíamos antes de que esta pandemia atacara con todo, no solo a la Ciudad de México, sino a todo el país. Y bueno, ahí está esa nota que me pareció importante comentar con ustedes, el plan que se está pretendiendo implementar para regresar a la nueva normalidad. Vamos a esperar a ver las indicaciones que den las autoridades, tanto locales como del gobierno federal, y ver en la Ciudad de México cómo vamos a regresar a esa nueva normalidad. Bueno, el tema del cual vamos a platicar el día de hoy, como les decía, tiene que ver con el COVID-19, con el coronavirus, y son las implicaciones o consecuencias que ha tenido, sobre todo en el área de arrendamiento inmobiliario. Este es un tema que ha causado mucho impacto, ha preocupado a muchas de las personas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría o un alto porcentaje de los habitantes y empresas de la Ciudad de México rentan. Antes de abordar el tema como tal, quisiera darles algunos números, algunas estadísticas de lo que es el arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México, en el país, y cómo el coronavirus o COVID-19 ha afectado a esos números. Miren ustedes, el 42% de los mexicanos, estoy hablando de mexicanos en el territorio nacional, no solo en la Ciudad de México, rentan ya sea casa, habitación o una oficina. Es decir, estamos hablando de casi el 50% de la población que puede que es susceptible de celebrar un arrendamiento, lo hace. El 42% de los mexicanos renta o una casa o una oficina. De ese 42%, la mitad destina cuando menos o hasta el 50% de sus ingresos al pago de rentas. Aquí es también un número relevante. ¿Por qué? Porque casi la mitad de los ingresos que tiene una de estas personas que renta algún inmueble, ya sea para oficina o para casa habitación, destina casi la mitad de esos ingresos para pagar la renta. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que los ingresos que se generan por concepto de rentas es un alto porcentaje, que inclusive también las estadísticas nos dicen que la renta de inmuebles genera cerca del 1.5% del Producto Interno Bruto. Como podemos ver, son números importantes, números que nos dan a saber o que reflejan la importancia que tiene el arrendamiento de bienes inmuebles, tanto en la Ciudad de México como en todo el territorio nacional. Ahora vamos a hablar un poquito de las estadísticas. ¿Qué ha sucedido con el tema de los arrendamientos inmobiliarios, a partir de que se decretó la emergencia sanitaria por parte del gobierno federal? Y podemos hablar que en el mes de abril los ingresos por la renta de espacios corporativos y comerciales, es decir, específicamente renta de locales destinados al comercio, cayeron en un 57%, más arriba de la mitad de los ingresos que los locales comerciales generaban por rentas cayeron. Y yéndonos al tema de las rentas de la casa habitación, estas cayeron entre un 30 y un 50%. Aquí, comparando estos números de los cuales les platiqué, por una parte vemos que los ingresos antes de que se decretara la emergencia sanitaria eran el 1.5 del Producto Interno Bruto, un poquito o cerca de la mitad de la población en la República Mexicana renta algún tipo de inmueble local, ya sea local comercial o casa habitación, y de ese 42% que renta, la mitad destina el 50% de sus ingresos al pago de renta. Y todo esto cayó con la pandemia, con el decreto que establece
la emergencia sanitaria y obviamente que generó el cierre de empresas, de locales comerciales cuya actividad no era esencial. Todo esto trajo como consecuencia, obviamente, una repercusión al tema laboral, al tema económico. El encierro, la cuarentena, el confinamiento le pega a la economía de todos los mexicanos y obviamente no pueden pagar las rentas. Entonces, es importante que platiquemos de qué posibles soluciones hay al respecto, cómo podemos solucionar el tema de que no puedo pagar mi renta en el caso de los arrendatarios o cómo los arrendadores pueden también llegar a algún tipo de convenio con sus arrendatarios para que no dejen de percibir las rentas que previamente se habían establecido. Y bueno, vamos a platicar de algunas generalidades del arrendamiento inmobiliario, como el contenido de los contratos y sobre todo hay que, ya con esta pues amarga experiencia que estamos viviendo, hay que establecer claramente en los contratos cláusulas que nos den la oportunidad de modificar el contrato, como por ejemplo, para enfrentar este tipo de situaciones como la pandemia de COVID-19. Recordemos que hay dos tipos principales de arrendamiento inmobiliario. Uno, de la casa habitación, que es aquel arrendamiento que es destinado para vivir y el cual se celebrará como término mínimo cuando menos por un año. También tenemos el arrendamiento de locales comerciales o de comercio como lo establece la ley. Aquí no maneja la ley un término mínimo, maneja un término que no podrá exceder de 20 años, pero no maneja un término mínimo para la celebración de este tipo de contratos. Todos los contratos de arrendamiento necesariamente tienen que celebrarse de manera escrita. Sí, puede existir un contrato verbal, pero lo adecuado es, como dice el dicho, papelito habla, tener un contrato celebrado por escrito. Si esta situación no se cumple, será una causa imputable en perjuicio de el arrendador. Como les decía, como todos los contratos se establecen cláusulas y en el contrato de arrendamiento las principales, bueno, será determinar con claridad y precisión cuál es el bien inmueble que va a ser el objeto del contrato. Hay que establecer también claramente cuál va a ser la cantidad o la contraprestación que se va a cubrir por el precio de ese arrendamiento, que regularmente se cubre de manera mensual y por adelantado, es decir, se paga con anticipación al mes que vaya corriendo. Esto es muy importante tener en consideración. Otra de las cláusulas que también son esenciales es aquella, y ahorita vamos a darnos cuenta más adelante porque es importante establecer un depósito. Ahorita el depósito que regularmente se pacta en este tipo de arrendamientos puede ser utilizado. Regularmente ese depósito que el arrendatario paga al arrendador cuando se celebra un contrato de arrendamiento es equivalente a un mes de renta, así lo estipula la ley, aunque ya en cada caso concreto se puede estipular esa cantidad, un mes de renta o más o menos, es dependiendo de lo que las partes que van a celebrar el contrato pacten. Pero la ley establece que cuando menos debe de ser un mes de renta este depósito, que como les decía anteriormente, sirve para garantizar algunos desperfectos que sufra el inmueble por causas imputables al arrendatario, para garantizar el pago de servicios como son luz, gas, agua, si es que el arrendatario no los cumple o no los cubre en tiempo y forma, y también sirve para garantizar algunos otros servicios que haya contratado el arrendatario. Entonces, estas son las cláusulas
Las principales, también se establece la del subarriendo, que el arrendatario no tiene la facultad de subarrendar ese inmueble a menos que sea autorizado por el arrendador. Se establecen algunas penas convencionales en caso de que no se pague en tiempo la renta. Esto es muy importante por lo que está sucediendo ahorita con el tema del coronavirus. Se establece también el lugar donde se tiene que pagar la renta, se tiene que precisar muy bien, el arrendador debe de tener mucho cuidado en este sentido, porque de ello depende que en una eventual demanda el arrendatario pueda alegar que en el contrato no se estableció dónde, el lugar donde se debía pagar la renta y por ende no cumplió con esa obligación. Por eso es muy importante que en todos los contratos de arrendamiento se establezca claramente cuál es el domicilio que señala el arrendador para el cumplimiento del pago de la renta. Y algo muy importante que debe de tener el contrato de arrendamiento es una cláusula en donde se especifique o se permita realizar modificaciones al contrato. Esto es a través de un adendum, de un convenio modificatorio de ese contrato, y esto nos va a ser muy útil para efectos de poder llegar a un arreglo en esta situación que estamos viviendo del COVID-19, y de eso les voy a platicar un poquito más adelante. En términos generales, esto es el arrendamiento inmobiliario. Esto es lo que debe de contener un contrato que se celebre para este tipo de actos jurídicos. Es lo mínimo indispensable que debe de contener un contrato de arrendamiento inmobiliario, y lo debemos de tener muy en cuenta. El tema de hoy no es propiamente eh, hablar del contrato de arrendamiento inmobiliario, pero sí les puedo decir que lleva infinidad de cláusulas regularmente protegiendo al arrendador, que es quien está arriesgando un inmueble. Obviamente va a tener una contraprestación económica, pero es quien arriesga su inmueble y por ende debe de estar protegido contra situaciones de delitos que se puedan cometer o que pueda cometer el arrendatario o las personas a las cuales autorice el ingreso a ese local comercial o esa casa habitación. Hay infinidad de cláusulas que se pueden estipular en un contrato de arrendamiento, pero hoy específicamente vamos a hablar de las cláusulas que tienen que ver o que van a tener que ver con el problema que estamos viviendo actualmente, que es esto de la pandemia del COVID-19 o del coronavirus, como también se le conoce. Les decía al principio del programa que esta pandemia de COVID-19, coronavirus, no solo ha ocasionado problemas de salud, que vaya, considero que es lo más importante, lo que tanto la población en general y nuestras autoridades están más preocupados en solucionar el tema de salud, de evitar que los contagios sigan creciendo, porque ya el cupo en los hospitales para atender a los enfermos, a los infectados de COVID-19, cada vez es menos, el material ya no es suficiente, los médicos y personal encargado de atender a estas personas ya no es suficiente. Entonces el problema principal es de salud, pero como les decía, también ha generado en problemas laborales y económicos. Con la determinación del gobierno federal de que las empresas que no son actividades o que no desempeñan o que no realizan actividades esenciales tenían que cerrar. Bueno, hubo muchas empresas que se vieron sumamente afectadas y tomaron la decisión quizá errónea de cortar por lo más delgado, despedir a sus trabajadores. Obviamente, estos trabajadores, al ser despedidos y no recibir la liquidación que conforme a la ley les corresponde, obviamente no van a tener el ingreso
regularmente tenían, y va a ser muy difícil que cumplan con sus obligaciones. Una de estas obligaciones puede ser el pago de la renta. Entonces, por eso les decía que además de las repercusiones a la salud pública, bueno, también está afectando a las finanzas y el tema legal, porque el hecho de no pagar la renta, pues estamos hablando ya de un incumplimiento de contrato, que obviamente es un tema meramente jurídico, meramente legal, que habrá que atender. También recordemos que no hay juzgados, con motivo también de la emergencia sanitaria. El poder eh, judicial dejó de trabajar, si mal no recuerdo, a partir del día 16 de marzo. Suspendió labores que han venido ampliándose. La última noticia que tenemos acerca del reinicio de las labores de los juzgados es que será el día primero de junio. También, como aviso y aprovechando que ahorita estoy tocando este tema, les informo al público en general y a mis amigos abogados que en materia federal, los juzgados federales, tribunales colegiados, tribunales unitarios, jueces de distrito en toda la República Mexicana, a partir del día 18, iniciaron ya actividades no de atención al público, no están corriendo términos, todavía no están recibiendo ningún tipo de demanda ni escrito, a menos que no sea un caso urgente. Están reiniciando actividades de manera controlada, el personal que labora en esos tribunales, y están empezando a sacar el trabajo que tenían acumulado, el dictado de sentencias, de acuerdo que tenían pendiente, la celebración de algún tipo de audiencia en donde no era necesaria la intervención de los litigantes o de las partes en los juicios. Y entonces ya ellos ya reiniciaron actividades, pero ojo, sin atención al público. Y la orden, el último acuerdo que emitió tanto el Consejo de la Judicatura Federal como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es que se reiniciarán actividades con atención al público hasta el día 1 de junio. Pero bueno, hay que estar atentos a los comunicados, porque como también les comenté al principio del programa, la jefa de gobierno estableció que el semáforo en la Ciudad de México se mantendrá en rojo hasta el día 15 de junio. Entonces vamos a esperar noticias, cualquier situación a través de las redes sociales de Radio Yuso Interactiva de Derecho para Todos. Les estaremos informando cómo se mueve el aspecto del reinicio de las actividades judiciales en la Ciudad de México. Pero bueno, retomando el tema, los juzgados están cerrados. Es decir, en este momento, un arrendador que quiera demandar la rescisión del contrato para que le paguen la renta, no lo pudiera o no lo va a poder hacer por la simple y sencilla razón de que los juzgados están cerrados. Pero esto no implica que pueda existir un acercamiento entre ambas partes para llegar a un acuerdo amistoso en la situación esta de la falta del pago de las rentas. Aquí hay varios supuestos que se pueden manejar de manera extrajudicial. Yo les recomiendo que sí exista ese acercamiento, pero asesórense, vayan con algún abogado en el despacho, en PR Abogados. Estamos trabajando, respetando la sana distancia, el confinamiento, pero con la nueva tecnología que afortunadamente estamos utilizando. Bueno, podemos hacer conferencias vía remotas a través de esta plataforma de Zoom, el celular, a darles una buena asesoría enfocada a su caso concreto, en relación no solo a temas de arrendamiento, laborales, incumplimientos de contrato, cualquier situación legal que con motivo del COVID-19 estén atravesando, con todo gusto los podemos atender. Pero aquí de manera general quiero darles diferentes soluciones a diversos casos que se pueden presentar de temas del arrendamiento, que como les digo es uno de los
problemas legales que se están atravesando hoy en día con motivo de la pandemia. Vamos a, a tratar de establecer cuáles son los escenarios en cada uno de los dos tipos de arrendamiento. Como dijimos, hay arrendamiento de casa-habitación y arrendamiento de locales comerciales. En el caso del arrendamiento de los locales comerciales, vamos a empezar por eso. Con motivo del decreto, del acuerdo, si mal no recuerdo, fue del 31 de marzo, el primero que se dictó respecto de la situación del cierre de las empresas que no desempeñan actividades esenciales. Después hubo uno como adendum, un acuerdo modificatorio que salió el día 21 de abril también de este año, donde amplió en un primer momento esta suspensión de actividades no esenciales, era hasta el 5 de mayo, y después el 21 de abril salió el acuerdo que amplía este plazo para que dejaran de trabajar estas empresas que se dedican a las actividades no esenciales hasta el día 30 de mayo, es decir, a partir del día primero de junio, en teoría, deben de reiniciar labores, obviamente cumpliendo con algunos requisitos que ya están empezando a establecer las autoridades, sobre todo de salud, y que a través del gobierno federal, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos han estado informando. Pero bueno, con motivo de este acuerdo, muchas empresas tuvieron que cerrar, y si no lo hacían, se hacían acreedoras a una clausura y obviamente al pago de una multa, que en un primer momento se dijo que las multas no se iban a aplicar, que única y exclusivamente iba a ser el cierre obligatorio de esa empresa con sellos, de esos sellos tipo clausura, y he visto algunos de índice cerrado por riesgo sanitario. Entonces, aquí esta parte es muy importante. Eh, Hay artículo expreso en el Código Civil para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, que establece que cuando el uso y goce de la cosa rentada no sea posible por caso fortuito o causa de fuerza mayor, como es el caso del cierre de empresas por la pandemia, por el COVID-19, es un caso de fuerza mayor porque fue implementado a través de un acuerdo emitido por el gobierno federal en este sentido, que entró en vigor por la publicación que se hizo del mismo en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, estamos hablando aquí de un caso de fuerza mayor. La ley establece que en caso de fuerza mayor, si yo no puedo usar el bien que estoy rentando, no estoy obligado a realizar el pago de las rentas durante el tiempo que dure ese impedimento. Estamos hablando aquí de ya 2 meses, abril y mayo, que hay un caso de fuerza mayor que impide a las empresas que no desempeñan actividades esenciales el uso y goce de ese bien que rentan. Luego entonces no están obligados a pagar esos 2 meses de renta de acuerdo a la ley. Inclusive la ley va más allá y dice que si ese impedimento dura más de 2 meses, puedes solicitar la rescisión de ese contrato. Bueno, aquí lo que estamos promoviendo, o lo que estamos aconsejando a todos los clientes, tanto arrendadores de locales comerciales como arrendatarios de locales comerciales, es que lleguen a un convenio y que ese no sea tajante el no te voy a pagar la renta porque la ley lo establece, aunque están en su derecho, pero si la relación contractual va a continuar, si después de que acabe la obligatoriedad del cierre de las empresas, vas a continuar rentando ese local comercial, bueno, lo más sano es llegar a acuerdos para que se pueda pagar la renta, no ser tajante, decir no te voy a pagar porque la ley me protege. Como les digo, no hay juzgados, ahorita no se puede hacer nada de manera judicial, todo tiene que ser de manera extrajudicial, llegar a un convenio. Por eso también les decía, es importante que en los contratos
de arrendamiento se especifique una cláusula especial que permita la celebración de convenios modificatorios o de adendum y que den la oportunidad de tal vez de renegociar la forma y la cantidad que se va a cubrir por concepto de renta. Pero como les decía, respecto de los locales comerciales, sobre todo este artículo que les menciono no hace una división entre casa, habitación y local comercial, opera para todos, pero sobre todo ahorita los que no están usando, disfrutando de ese bien inmueble que rentan son los locales comerciales. Los de casa, habitación, pues obviamente siguen viviendo ahí, no opera este artículo para ese supuesto de casa habitación, esto se está dando sobre todo en los locales comerciales. Entonces, aquí el consejo es hablar entre arrendador y arrendatario, llegar a un buen convenio y quizá lo que la generalidad de arrendadores está haciendo para apoyar a sus arrendatarios es una disminución que va de entre el 20 y el 45% del pago de la renta de estos 2 meses, cuando menos que van corriendo, que está donde se implementó este cierre de actividades no esenciales. Es decir, que la renta que se debía de pagar de los meses de abril y mayo, están haciendo un descuento del total, del 100%, que va entre el 20 y el 45%, dependiendo de cómo puedan negociarlo. Pero es el consejo. Les digo, la ley establece que si no se puede usar ese bien por causa de fuerza mayor, no estoy obligado a pagar la renta durante el tiempo que dure este impedimento, pero como consejo es lleguen a un arreglo con un descuento de estos porcentajes que les comento, porque la relación contractual va a seguir y si ustedes deciden tajantemente no pagar atendiendo a lo que dice la ley, bueno, tendrán que ir a un litigio que pues, va a generar ahí gastos de abogados, muchos gastos judiciales que quizá en este momento y por la situación que va a existir en el país durante mucho tiempo para tratar de salvar la situación generada por esta pandemia, pues va a ser complicada. Ahora vámonos al caso de las rentas de viviendas, de casa, habitación. Como les decía hace un momentito, este artículo, el que se refiere a que no estoy obligado a pagar las rentas si hay una causa de fuerza mayor que me lo impide, opera también para la casa habitación, pero en este caso, al contrario, con motivo de la pandemia y del confinamiento, la cuarentena que hemos tenido que guardar, pues todos estamos en nuestras casas, es decir, las personas que rentan una casa habitación no pudieran alegar en un momento dado que no han podido usar y disfrutar de, de ese inmueble, porque por el contrario, lo están disfrutando, pues, puesto que en este confinamiento, esta cuarentena, la hemos tenido que guardar en nuestras casas o en el caso de los que rentan en las casas que están rentando. Entonces, no se pudiera alegar en un momento esta situación, pero también lo recomendable en estos momentos es llegar ¿cómo se llama? A arreglos que nos permitan celebrar algún convenio que le dé la certeza al arrendador de que se va a cubrir la renta de alguna manera y obviamente tener la certeza para el arrendatario de que va a estar protegido después de que termine esta cuarentena y no tener el problema de qué voy a hacer, a dónde voy a ir a vivir si es que la persona que me está rentando me pide la casa. Respecto de las rentas de casa habitación, lo más recomendable es
hablar con el arrendador y pedir que se aplace el pago de las rentas, cuando menos 2 meses, que son los que llevamos en confinamiento o en cuarentena. Y obviamente hacerle notar pues que ha habido una disminución en los ingresos, porque también es por todo sabido que algunas empresas les han recortado el salario a sus trabajadores hasta en un 50%, otros lamentablemente han sido despedidos, entonces ese ingreso que regularmente percibían no existe. Entonces, uno de los probables arreglos que se pudieran ofrecer es aplazar el pago de estos 2 meses de renta, tal vez en cuanto se reinicie la actividad normal y ese trabajador que vio disminuido su sueldo pueda ya cobrar el 100%, bueno, empezar a pagar el mes que vaya corriendo y una parte de los 2 meses que se aplazó su pago. Otra forma de poder arreglar el tema de los arrendamientos es lo que les decía en el caso de los locales comerciales, pedir un descuento, llegar de común acuerdo a establecer un porcentaje de descuento en el precio de la renta. Les decía, en el caso de los locales comerciales, por la situación del cierre total, que la empresa está dejando de percibir el total de sus ingresos, pues va entre el 20 y el 45%, es lo que se está estilando. En el caso de las casas habitación, puede ser hasta un 20-30% del descuento mensual en el caso de este tipo de arrendamientos. Otra forma, otra alternativa de solución, pero que es un poquito más difícil, sobre todo obviamente para los arrendadores, que también han visto disminuido su ingreso por la falta de pago de renta, es el condonar 1 o 2 meses de renta, apoyar de esta manera a los arrendatarios, a los inquilinos, sobre todo aquellos pues, que son cumplidos, que no fallan en el pago de las rentas. Bueno, si existe la posibilidad de condonar 1 o 2 meses de renta, bueno, esa es otra posibilidad que ayudaría mucho a la economía de aquellas personas que lamentablemente han perdido sus empleos o que sus ingresos se han visto disminuidos. Otra opción puede ser que se utilice el depósito. Esta es una opción que también se está utilizando, como les decía al principio del programa y cuando estábamos hablando de los aspectos generales del contrato de arrendamiento, hay una cláusula donde se establece que el arrendatario que tendrá que hacer un depósito, aparte de la renta que vaya corriendo cuando se celebra el contrato de arrendamiento, se paga un depósito equivalente cuando menos a un mes de renta. Este depósito, les decía yo, que garantiza los desperfectos que pudiera sufrir el inmueble ocasionados por el arrendatario y que no sean ocasionados por el uso cotidiano del inmueble. También con esto se garantiza el pago de servicios como energía eléctrica, agua, inclusive gas, y que el arrendatario no cubra. Bueno, en estos momentos ese depósito puede ser tomado a cuenta de un mes de renta, por ejemplo, y ya después la negociación será reponerlo en cuanto la capacidad económica del arrendatario se lo permita, pero esto es otra posibilidad, otra alternativa que se está utilizando mucho en esta situación que estamos viviendo. Otra alternativa de solución a la falta de pago de rentas es el uso de las tarjetas de crédito. Ya en la actualidad, les decía, la tecnología ha avanzado, ya permite que con un dispositivo que se conecta en el celular se puedan hacer cobros con tarjeta de crédito. Bueno, los arrendadores, sobre todo aquellos que tienen varios inmuebles en renta,
pueden acceder a este tipo de tecnología y cobrar a través de tarjeta de crédito. Aquí la situación que pudiera jugar en contra de los arrendatarios es el manejo de los gastos a través de la tarjeta de crédito, que posteriormente les pudiera ocasionar algún tipo de endeudamiento. Por eso es muy bueno para los arrendadores este cobro a través de tarjeta de crédito, porque sí le dan una opción al arrendatario de que ese dinero en efectivo, esa liquidez que tiene, no la utilice para cubrir la renta, sino que la utilice para gastos de comida, sobre todo medicinas que se puedan necesitar, y pagar la renta a través de tarjeta de crédito. Pero sí, el arrendatario, los que rentan, deben de tener mucho cuidado con el manejo de las tarjetas de crédito en estas épocas y tratar de no utilizarlas, porque después pueden venir las consecuencias con el pago de intereses si es que no se puede cubrir en tiempo y forma. Es una alternativa más, pero hay que saberla manejar en el caso de los arrendatarios para evitar un endeudamiento. Eh, También, miren, ahorita en los últimos tiempos, de unos que serán 10 años para acá quizá, hay una figura del arrendamiento de inmuebles, que es el de los roomies. Esto es es un arrendamiento puede ser de una habitación, un cuarto, de un departamento, inclusive de una casa, que rentan entre varias personas. Y esta renta se divide en partes proporcionales de cada uno de los ocupantes. Sobre todo este sistema, vamos a decir así, de arrendamiento lo utilizan los estudiantes que vienen de fuera del interior de la República a estudiar a la Ciudad de México. Utilizan mucho este sistema de renta a través o con roomies, que son los compañeros de habitación. Bueno, aquí se ha dado mucho el caso que alguno de estos roomies, de estas personas, no puede hacer el pago de la renta. Entonces, lo que yo les he propuesto es pues, que aquellas personas que tengan la posibilidad de apoyar a ese roomie que no tiene por el momento el dinero para afrontar el pago de la renta, pues lo apoyen, hagan lo que conocemos como la vaquita, una cooperación, y bueno, vamos a pagar la renta y ya después veremos cómo nos puedes pagar. Y esta es una de las formas pues, que están utilizándose para solventar el pago de rentas de este, vamos, ¿cómo le podríamos llamar? De este tipo de arrendamientos que de un tiempo para acá se están utilizando en la Ciudad de México y en otros estados, pero sobre todo de estudiantes que vienen fuera que viven tienen su lugar de residencia fuera de la Ciudad de México, que vienen a estudiar acá. Ahorita también, con motivo de la suspensión de clases, pues bueno, muchos han optado por dar por terminado el contrato, pero hay que tener aquí mucho cuidado con esta parte, porque todo incumplimiento trae consecuencias jurídicas. Y yo estoy rentando un inmueble en la Ciudad de México con motivo de que estudio aquí, y con motivo de la suspensión de clases me regreso a mi lugar de residencia y me olvido de, del arrendamiento. Bueno, puedo también ahí incurrir en algún tipo de desacato, de no cumplir con mi obligación. Y bueno, esto va a dar origen ahí a una situación legal que tarde o temprano pues me va a alcanzar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo importante y lo aconsejable es tener un acercamiento, hablar con el arrendador y decirle, plantearle la situación que se está atravesando, y bueno, llegar a alguno de estos arreglos que ahorita de manera muy general les he puesto sobre la mesa. Como les decía también hace un momento,
Lo ideal es atacar el caso concreto, que se acerquen con el abogado, y les reitero, en el despacho seguimos trabajando, respetando la sana distancia. Nos pueden contactar a través de las redes sociales de PR Abogados, y con todo gusto les asesoraremos en el caso concreto. Cada caso es especial, cada arrendamiento tiene sus particularidades. La situación de cada uno de nosotros también es especial, entonces deben de confluir todas esas situaciones. La situación laboral, económica de cada uno de nosotros, y la situación del arrendamiento, cómo se está dando, cómo es el acercamiento que se ha tenido con el arrendador, y poderlo solucionar. Por eso es importante que se acerquen con algún abogado y les pueda dar la asesoría en específico. Ahorita les di un panorama general de cómo se puede solventar este tipo de asuntos, sobre todo ahorita que no hay juzgados, y lo ideal es eso, que arreglarlo. Y algo muy, muy importante, el arreglo al cual se llegue, ya sea que haya un descuento, una condonación, perdón, en el pago de las rentas, que la renta se cubrirá también, se me pasó, o sea, plazos, como un tema de pago a meses sin intereses, es decir, este mes de abril y mayo no te puedo pagar, bueno, los vamos a diferir a parcialidades a partir del mes de junio. Bueno, cualquier tipo de arreglo al cual ustedes lleguen con su arrendador, o el arrendador con los arrendatarios, debe de constar por escrito, para que en un momento dado, si fuese el caso y tuvieran que llegar a una instancia judicial, puedan hacer valer ese convenio. Si no lo tienen hecho por escrito, si no, como les decía también hace un momento, si no existe el papelito, pues recuerden que el papelito habla, va a ser muy difícil que acrediten ante una autoridad que se llegó a un convenio. Por eso es importante que todo conste por escrito. Pueden hacer un convenio modificatorio de ese contrato de arrendamiento, donde van a establecer las condiciones en las cuales platicaron, y la manera en que van a arreglar el tema del pago de las rentas, ya sea que fuese a plazos, que haya condonación, que haya una disminución en la cantidad que se paga por el pago de las rentas, que se vaya a utilizar el depósito para cubrir por el momento un mes de renta, y después se repondrá ese depósito. En el caso de los roomies, bueno, que se pagará, o habrá también algún tipo de concesión por parte del arrendador, pero todo debe de constar por escrito. Como les decía, puede ser a través de un convenio modificatorio o de un adendum. Ese convenio, ese adendum debe de estar firmado por todos, es decir, por arrendador y arrendatario. Y en el caso de que exista fiador, recuerden que la figura del fiador es muy utilizada en las cuestiones de arrendamiento inmobiliario. Este fiador es un obligado solidario con el arrendatario. Si el arrendatario no llegar a cumplir con sus obligaciones de pago, el fiador solidariamente se obliga, y es que quien tendría que afrontar ese pago. Por eso es importante que cualquier convenio, adendum que vayan a celebrar con motivo de algún arreglo por la situación que estamos atravesando, conste por escrito, que se firme en cada una de sus hojas, inclusive si es posible poner la huella digital de los firmantes, y que con esto quede constancia fehaciente y legal de que hubo un arreglo, y que en un momento dado, si alguien alega o quiere desconocer ese arreglo, bueno, quede ese documento que va a ser prueba ante cualquier instancia judicial. Pues en términos generales, estas son las formas en que en la situación actual que está atravesando el país se pueden solventar los temas de falta de pago de rentas. Les reitero, no hay juzgados, y aún habiendo, lo ideal es llegar a un buen arreglo. Hay que acercarse con los arrendadores, no esconderse, no tratar de evitar la plática acerca del tema. Recuerden que va a tener más concesiones
un arrendador que ve que el arrendatario se acerca con la intención de arreglarlo, que alguien que se esconde y está tratando de evitar el pago, aún que la situación sea difícil. Lo importante es tener un acercamiento y que se vea la intención de querer arreglar ese asunto. Ahorita les di varias opciones para poderlo arreglar, pero reitero, recuerden, hay que hacerlo por escrito, porque después las palabras se las lleva el viento y puede ser materia de un desconocimiento. Yo no quedé contigo en nada, yo no firmé nada, así es que me tienes que pagar la renta, tal y como estaba estipulado en el contrato de arrendamiento. Por eso es importante que todo convenio, todo adendum que se haga con motivo de un arreglo en el pago de las rentas derivado de que no se pueda pagar por la situación que está atravesando el país, debe de constar por escrito. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de la transmisión del programa del día de hoy. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde casa, respetando la sana distancia, la cuarentena a través usando la tecnología, las diversas plataformas que, que nos permiten transmitir en vivo. También les recuerdo que si no pudieron ver el programa en vivo de Derecho para Todos, y no solo el de Derecho para Todos, sino toda la programación de Radio Yus Interactiva, está el canal de YouTube Radio Yus Interactiva, en donde se suben los videos de todos y cada uno de los programas. En cualquier momento que tengan disponible pueden ver el programa de su predilección. También les recuerdo que están las redes sociales de Radio Yus Interactiva, Facebook, Instagram, donde pueden hacer comentarios, sugerencias, eh, eh, pedir que se platique de algún tema en específico. Y bueno, pues es todo por hoy. Les comento que despuesito de que termine Derecho para Todos, viene un programa que tiene mucho interés para todas las personas que ahorita estamos en cuarentena. Nos han dado muy buenos tips de pata de perro para saber qué podemos hacer durante este confinamiento. Esperemos que ya no tarde. Vamos a estar muy atentos a los informes tanto del gobierno federal como del gobierno de la Ciudad de México para, para saber si verdaderamente vamos a reiniciar con algunas actividades el 1 de junio o nos iremos hasta el día 15, porque ya lo que sí es claro para todos es que el semáforo rojo va a seguir así hasta el día 15 de junio. Me despido, soy el licenciado Jorge Hernández Morán y por aquí nos estaremos viendo dentro de 8 días para seguir platicando de temas jurídicos de interés para todos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.